Marcos Pineda en Entérese. Hay uno de estos asuntos que no solamente son muy cuestionados social y políticamente, sino que tienen a las comunidades asediadas por la violencia, por la inseguridad, por la criminalidad, pues normalmente preocupadas, ¿no? Es lo que se le ha dado por denominar la puerta giratoria. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que se ha prendido un individuo presuntamente culpable de haber cometido algún delito, algunos delitos, es presentado ante un juez y a veces más tarda en entrar, bueno, eso es un decir, a veces tardan algo, ¿no? Pero salen, o sea, como puerta giratoria, ¿no? Por un lado entra y por el otro sale, y por lo tanto la gran preocupación es que los delitos cometidos quedan en la impunidad. ¿Quiénes son los que decretan la salida de estos individuos en forma legal? Pues los jueces, y en su caso, cuando existen apelaciones a los autos de vinculación a proceso y que se encuentren bajo resguardo en alguna prisión en forma preventiva, prisión preventiva justificada o prisión preventiva oficiosa, los tribunales colegiados, los magistrados que componen estas salas, tienen que determinar si quedan en libertad o no y señalar si el juez hizo bien o no su trabajo. Bueno, hoy se refirió a este tipo de casos Juan Emilio Elizalde Figueroa, él es el presidente del Tribunal Superior de Justicia, y él dice así: no existe la tal puerta giratoria. Esto ante las constantes quejas de la liberación de presuntos delincuentes en forma casi inmediata. Justifica que estas decisiones son las que se toman con base en los elementos que existen. Vamos a escuchar primero lo que me comentó Juan Emilio Elizalde y después haremos algunas puntualizaciones. Y están sujetos, obviamente, en el caso de que se violenten disposiciones de orden legal, a que pueda una alzada dar vista a la Junta de Administración y Disciplina para efecto de iniciar el procedimiento correspondiente. O sea, no se van, insisto, por decisiones unilaterales y fijadas simplemente en su criterio. Tienen que ser decisiones fundamentadas en el marco normativo y lo que dicen nuestras disposiciones, insisto, de carácter legal. Luego, entonces, no estamos hablando, insisto, de personas, en este caso juzgadores, que toman decisiones simplemente a su libre albedrío. Y obviamente tienen que estar fundadas y motivadas. De ahí entonces que al caso de la autoridad que se duele de que no se le dio lo que pide o que no tuvo el resultado, su trabajo que esperaba, indudablemente está sujeto a recursos y en este caso a las apelaciones. En ese caso, repito, un órgano colegiado a través de 3 magistrados en una sala determinan si el actuar de ese juez estuvo apegado a derecho para efectos de confirmar o revocar si es que hubo violaciones a las disposiciones de orden legal. Y cuando esa transgresión a lo que dice el marco normativo no está, insisto, apegado a derecho, este cuerpo colegiado tiene el deber, la obligación legal de dar vista a la Junta a efecto de que se inicie el procedimiento correspondiente. Pero ¿qué sucede? Como bien lo decía Oswald, cuando no se hace todo el camino que tiene que recorrerse, pues obviamente estamos cayendo en esta interpretación que a quien la cega es indudablemente una institución a la cual a mí, como magistrado presidente, me corresponde, obviamente, dar la cara como lo estoy haciendo. ¿Okay? En términos concretos y sin darle tantas vueltas, sí, efectivamente existe todo un proceso que está señalado en las diferentes leyes al respecto de cuando una persona debe ser sometida a un proceso judicial, es decir, ante un juez, y cuándo debe quedar en libertad. La acusación, el señalamiento que se hace es que hay personas que llegan ahí bajo acusaciones de haber cometido diversa cantidad de delitos y quedan
quedan libres bajo cualquier excusa, y eso es a lo que le llaman la puerta giratoria. Sí, efectivamente, mire usted, hay diferentes momentos, ¿no? ¿Quiénes pueden ser las personas que aprendieran a un tercero, a alguna persona en lo particular o algún grupo de personas? Por un lado, los cuerpos policíacos, ¿no? Los cuerpos policíacos en flagrancia ven que alguien comete un delito, difícil que esto suceda, rarísimo que suceda, pero bueno, lo logran detener, ¿no? En el supuesto, bueno, ellos lo presentan al Ministerio Público, el Ministerio Público ya dará el tratamiento al Ministerio Público que corresponda, claro, Ministerio Público del Fuero Federal, si los delitos que presuntamente se cometieron fueron del orden federal, o del Fuero Común, si así es el caso, si son delitos locales, delitos del Fuero Común, delitos de los que se encargan de investigar y de castigar las entidades federativas, al interior de las entidades federativas. Bueno, y ya ellos, el Ministerio Público, son los que deciden si hay elementos o no, si se cumplieron con los procedimientos o no, para poder presentar, integran las carpetas de investigación y presentan a esos individuos ante el juez o el tipo de juez que corresponda. Ya el juez dice si se queda o no se queda, qué es lo que procede con esta persona, y después vienen otra serie de procedimientos, que es a veces ahí donde aprovecha, ¿no? A veces mágicamente, y eso es algo a lo que no se refirió Juan Emilio Elizalde, porque es que se dan estos llamados sabadazos, ¿no? De repente, pum, llega el sábado, y alguien que tenía acusaciones ahí severas y tal, con algún pretexto la detención no se hizo como se debía haber hecho, se violó tal principio, algún detalle por ahí, algo se escapa, algo no estuvo y quedan en libertad. Niega Juan Emilio Elizalde que exista la puerta giratoria cuando vemos que existe, cuando vemos que sucede. Entonces, bueno, aquí sí, efectivamente alguien está fallando, él trata de decir que los jueces actúan conforme a lo que tienen ahí, pero la realidad de todo esto, es que habría que vigilar a todos y todas las partes del procedimiento, desde cómo se efectúan las detenciones, si son ya bien por una orden de aprehensión, si son individuos que fueron detenidos en flagrancia cuando se estaba llevando a cabo la comisión de un delito, si había alguna persecución de algún tipo, lo que fuera, como fuera. Entonces, ¿cómo se realizan? Y que se tenga mucho cuidado con eso, para cumplir, por un lado. Luego, la otra, que todas las otras partes, Ministerio Público, jueces y magistrados, actúen apegados al derecho, en realidad, sin dejarse influenciar, amedrentar, ni nada, corromper, mucho menos corromper, nada de esto. Y finalmente, que si es necesario hacer una adecuación a las leyes para que no puedan darse a la fuga, escaparse, quedar en libertad individuos que deberían estar detenidos y bajo proceso para ser enjuiciados, que esto pueda ser una realidad y no se encuentren por ahí brechas, fugas, una manera en la que pueden librarla, ¿no? Eso también, y eso ya a quién le correspondería, bueno, pues eso ya le correspondería a los congresos, dependiendo de qué se trate, al Congreso local o al Congreso de la Unión en sus dos cámaras. Bueno, en fin, así está. Lo cierto de todo esto es que aunque nos digan las autoridades que no, si aquí se hace todo bien, pues si se hiciera todo bien, no habría ninguna necesidad de estar buscando cómo modificar el funcionamiento de los tribunales, ¿no? Ese fue uno de los principales argumentos para acabar con la corrupción, la reforma federal, luego la reforma local, se van a elegir ya a los jueces y a los magistrados en Morelos para el año 2027. Bueno, hay que ajustar todo lo demás, porque no nada más, yo no creo, no creo que con elegirlos sea suficiente. Todos estos procedimientos que hoy pueden ser violables o violentados, pues se tendrían que robustecer, que fortalecer.